Bertico, tú me dices que el síndico Juan de los Santos ha gobernado con todo a su favor y que el municipio aumenta la miseria y demás. ¿Tú podrías ampliarme eso? Yo no te digo que aumente la miseria, aumenta más las necesidades de la gente, porque nuestra gente no es miserable, nuestra gente es gente buena, gente trabajadora, gente que si tú le das la forma de trabajar y crear el sustento de su familia, lo hace. Ahora lo que sí ha aumentado la necesidad de la gente porque han aumentado la necesidad de empleo y ha disminuido la oferta laboral, fruto de las malas políticas públicas municipales aplicadas a este municipio. Es decir, nosotros tenemos menos fuentes de empleo, tenemos menos oportunidades para poder desarrollar a nuestros jóvenes y en vía de consecuencia nosotros tenemos mucho más necesidades. ¿Y eso es culpa de Juancito? Pero es que de Juancito, claro, porque es el alcalde. El alcalde actualmente es Juan de los Santos. Ahora yo te voy a decir algo. Pero tú viste lo que hizo el alcalde Juan de los Santos y autorizó a hacer en la Venezuela. ¿Cuántos negocios quebraron en la Venezuela? ¿Cuántos negocios dejaron que se fueran a las casas? Varios jóvenes, mujeres, niños, adolescentes de todos los niveles que se buscaban el sustento de su familia en la Venezuela. Porque recuperó las aceras. No es recuperar las aceras, eso está bien. Recuperar los espacios públicos está bien. Pero de ahí hacer las cosas que él hizo, que fueron de manera ilegal, muchas de ellas autorizadas por él, y después poner a esos empresarios a trabajar en contra del mismo. ¿Por qué? Porque cuando tú pones un empresario a que tú le abras una acera, tenga su rampa, pague su rampa, y después tú le estés cobrando su rampa y no te diga no, de repente eso no va así, los partidos de reversa no van. Pero ¿cuál es el estudio que tú hiciste para hacer eso? Pero tú tienes la alcaldía en la cartera media, el primero que entra en reversa de él. O sea, ¿usted cree que deben permitirle que los vehículos se estacionen en las aceras ahora? No estoy de acuerdo con que se estacionen en las aceras. Para nada. Los espacios públicos deben de respetarse. Y él mismo debe de empezar por eso, porque él en la Sabana Larga y allá en la carretera media, él tiene parte de los retrocesos. E incluso al frente de Ampleba, esa carretera media, ellos la usan como parqueo y eso lo ha autorizado él. Entonces tú no puedes venir gente que tenían negocios de años ahí en la Venezuela, lo desbarató todo. Pero también tú tienes la Fernández Domínguez, lo que es la carretera de San Isidro. Ahora le están haciendo algo, pero ¿cuántos negocios hay cerrados? Pero además de eso, Robert, se autorizan aquí negocios, se autorizan cuántos colmadones y drink quiera la gente en lugares en los cuales no deben de estar, y eso es autorizado por la alcaldía, porque la alcaldía tiene que ver por eso es parte de la salud de la gente. En fin, el municipio, el nivel de desarrollo que llevamos, la composición social y socioeconómica que teníamos nosotros, se ha ido descomponiendo fruto de la mala aplicación de políticas públicas para proteger al empresariado, al que invierte, al que reside en el municipio. Tú no lo has sabido digregar, es decir, tú no lo has sabido poner a cada cosa en su lugar y no le has dado las condiciones de inversión a los desarrolladores de proyectos aquí en el municipio. Ok, para redondear ya y concluir, dentro del Partido Revolucionario Moderno tú tienes dos contrincantes, Domingo Batista y Adán Peguero. ¿En qué se diferencian los programas de ustedes tres? ¿O el tuyo en relación al de ellos? Mira, yo tengo mi propia visión de desarrollo municipal, creo en un desarrollo estructural de la mano de los dirigentes comunitarios y del empresariado. El empresariado, porque la Puerta de la Vega es quien moviliza las acciones y mueve la producción en el municipio, porque paga los impuestos para que de los impuestos después venga hacia nosotros a través del presupuesto que se le asigna a la Liga Municipal Dominicana. Paga los impuestos y paga los servicios aquí en el municipio. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Crear las condiciones para que ese empresariado se mantenga produciendo y sus negocios prosperen. No crear las condiciones para que los empresarios
y sus negocios decrezcan, es decir, crear las condiciones para que ellos sigan invirtiendo en el municipio y puedan desarrollarse. Y ese dinero que ingresa al ayuntamiento, poderlo distribuir en obras que impacten de manera positiva en cada uno de los sectores. ¿A través de quiénes? De los líderes comunitarios, de las juntas de vecinos, de las iglesias, no importando la religión, porque son ellos realmente quienes conocen y saben de las necesidades. Y otra cosa te voy a decir, una de las prioridades nuestras en el ayuntamiento va a ser tener un departamento de políticas públicas municipales en las cuales nos permita a nosotros presentar ante el Consejo de Desarrollo Provincial un buen plan de desarrollo que vaya de la mano de la inversión que vaya a hacer el Poder Ejecutivo y que podamos hacer nosotros. Esto para poder lograr que la inversión pública del gobierno y la inversión del gobierno municipal vayan de la mano en el desarrollo de las infraestructuras necesarias para garantizar una buena inversión por parte de los empresarios y los inversionistas que quieran venir. Tú eres un tipo culebro. Bertico, la cuestión es, ¿por qué votar por ti dentro del PRD y no por Adán Peguero y Domingo Batista? Eso es una decisión que deben de tomar los dirigentes. Yo sí te puedo decir una cosa, que nosotros estamos marcando la diferencia y por eso los números dicen lo que están diciendo. Gracias, Bertico Santana.